Hola, muy buenas tardes, hermanas. Esta es una serie de clases titulada eh, Malas actitudes, actitudes de siervas. Y bueno, le doy gracias a Dios por tocar el corazón de mi hermana Lore e invitarme a su página para dar esta serie de enseñanzas que va a ser, creo que todo el año, cada mes vamos a tener una enseñanza, cada mes vamos a tener una enseñanza de esta serie que es malas actitudes, actitudes de sierva, y creo que tenemos muchísimo que aprender. De hecho, al momento de empezar a preparar esta clase, mi actitud ha cambiado. Desde el momento que la terminé de escribir o mientras la estaba escribiendo, ya en mi mente estaba tener otra actitud, y eso espero que también esté en ti. Vamos a empezar con una oración. Gracias por las hermanas que se conecten, las hermanas que vayan a ver esta clase después. Vale la pena verla hasta el final, sobre todo porque tengo el tercer punto, que es para casadas específicamente. Los dos primeros puntos son para casadas y solteras, siempre pensando en tener una actitud como hija de Dios, como sierva. Pero el tercer punto es para esposas, para mujeres casadas. Entonces, hola hermana Lore, buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Les pido por favor que cierren sus ojos y que inclinen su rostro. Señor Jesús, te damos gracias, Dios bendito, por darnos el privilegio de estar reunidas en esta tarde a través de estas redes sociales. Señor, ayúdanos a aprovechar la tecnología de esta tierra para poder eh, compartir tu bendita palabra, Señor. Ayúdanos a utilizarla con responsabilidad y con la intención correcta para que podamos, Señor, agradar tu corazón y ser usadas por tus maravillosas manos. Padre, gracias por esta clase, gracias por permitirme aprender de tu palabra, aprender de tu ejemplo. Y ahora te pido, Señor, que también lo hagas con mis hermanas que estén viendo esta transmisión y que puedan repetir este video en días o años posteriores, Señor, que sea de bendición para cada una de mis hermanas en Cristo, Señor, alrededor de la tierra. Y gracias, Dios, por darme una familia como la que me has dado, Señor, un esposo, mis hijos. Gracias, Señor, por todas las bendiciones recibidas y sobre todo por darme el privilegio de servirte. Todo te lo pido en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanas, empecemos con la clase, que es lo más importante. Las que no me conocen, soy la hermana Ana Echeverría de la Ciudad de México, de la Iglesia Bautista Fundamental Montesión, con el pastor Kevin Wynn. Y y bueno, soy casada, tengo 6 hijos. Es una introducción breve para las que no me conocen. Y estoy sirviendo dentro de mi iglesia como maestra de escuela dominical para damas y señoritas. Dios me ha permitido dar conferencias a damas, conferencias a señoritas, clases para hijas de siervos, clases para esposas de pastores. Y bueno, la verdad esto es gracia, es la única palabra que puedo resumir de lo que el Señor me ha permitido hacer en su obra. Esto es gracia y misericordia también. Y bueno, vamos a empezar con la clase, sobre todo porque sé que en algunos el horario es un poquito difícil para alguna de ustedes. Es un tiempo de comida, es un tiempo de atender familia. Entonces vamos a entrar a la palabra de Dios. Como les decía, esta clase se va a estar, o esta serie de clases se estará enseñando en esta página, y todas tituladas de la misma forma con diversos temas que nos van a ayudar a empezar a generar un carácter de sierva y a examinarnos. Recordemos, hermana, que aquí nadie puede juzgar a nadie, que la intención es sobre todo tener edificación y aprender de la palabra de Dios a ser mejores cristianas, mejores hijas de Dios, y sobre todo dar testimonio a las demás personas de lo que Cristo está haciendo en nosotras. Entonces vamos a empezar con el mejor ejemplo. Yo quise comenzar esta serie de clases con el mejor ejemplo que tenemos de un siervo de Dios. Este es el mayor ejemplo, el mejor ejemplo a donde vamos a enfocarnos. Y vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo 20, versículo 28. Si pueden estar con sus Biblias en mano, y si no, sería bueno que estuvieras anotando los versículos y tomar nota para que medites en cada uno de ellos a tu tiempo. Mateo 20, versículo 28.
Hermana, me gustaría que estuvieras tú pidiendo a Dios que te ayude a cambiar en donde estés mal. Eso es lo que yo hice y en verdad es impresionante cómo Dios te ayuda cuando tienes el deseo y inmediatamente empiezas a poder ver cambios en ti. Y la idea es que sean cambios que permanezcan en nuestro día a día. Mateo 20:28 dice la palabra de Dios, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Te imaginas este versículo, hermana, darnos cuenta que el Dios Todopoderoso se hizo carne, habitó entre los hombres pecadores, caminó en la tierra, dejó su trono, dejó sus ángeles que le sirven día y noche, dejó su gloria, su majestad, para venir a la tierra en la primer venida? Estamos esperando su segunda venida, pero en la primera venida vino en una condición de cordero, en una condición de siervo, de entrega a servir a los demás. Y dice, como el Hijo del Hombre, que es Jesucristo, no vino para ser servido. Son palabras de Jesús a sus discípulos y él está mostrando a Santiago y a Juan y a sus discípulos, les está diciendo en qué condición él se está expresando a los hombres para poder imitarlo. Y dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino a sacrificarse, él vino a entregarse por muchos. Y qué maravillosa expresión de la palabra de Dios para darnos cuenta de que nuestro Dios se convirtió en hombre, en hijo de hombre, ese Dios encarnado, y ahora Él se entrega a servir a pecadores, a pecadoras como tú y como yo. Y eso creo que, hermana, está fuera de nuestra mente, está fuera de nuestro alcance de comprensión, porque no podemos leer este versículo, podemos memorizarlo, pero la parte del comprender, del entender lo que Dios dejó en el cielo por venir a servir a los demás. Eso es increíblemente el mejor ejemplo, hermana, de un siervo de Dios. Él dejó todo para darse por muchos. Y bueno, ya que vemos el ejemplo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo diciendo, vine a servir, entonces nos damos cuenta cómo ese Dios majestuoso, Dios todopoderoso, Dios soberano, es la sabiduría encarnada, como Él mismo está diciendo, yo he venido para servir. Y ahí, hermana, es donde debemos de tener nuestro primer enfoque, como nuestro Salvador vino a servir y le sirvió a sus discípulos y le sirvió a todo el mundo en el momento que hizo ese sacrificio en la cruz y fue obediente a su Padre hasta ese momento de la cruz. Y ahí, hermana, deberíamos nosotras de quitarnos todo orgullo, toda jactancia, todo egoísmo y pensar si el Dios Todopoderoso vino a servir a los hombres, porque yo tengo estos pensamientos de por qué tengo que hacerlo yo y no lo hace ella, por qué tengo que sacrificarme yo por alguien más, por qué le tengo que estar sirviendo a alguien más, por qué le tengo que dar a otras personas, si nuestro Dios Todopoderoso lo hizo por amor y nos dio ese ejemplo para que tú y yo le siguiéramos. Entonces, quiero hablar, hermana, de tres actitudes, tres malas actitudes que nos van a llevar a examinarnos si realmente solamente tenemos el título de siervas o realmente nosotras estamos sirviendo como debemos de estar sirviendo. No solamente vamos a hablar en la cuestión trabajo, escuela o iglesia. Creo que esas tres áreas de nuestra vida son la segunda parte, porque la primer parte comienza desde nuestra casa. Podemos nosotras ser muy buenas siervas en las iglesias, podemos estar ministrando algo en la iglesia, quizá un culto infantil, quizá eres maestra de escuela dominical, quizá
ayudas dentro de la cocina, de los baños, los niños, las cunas, especiales de canto, música, por los talentos que tienes, pero es más fácil nosotras aparentar ese espíritu de siervas en la iglesia. En cuestión trabajo y escuela se puede sujetar la persona, puede ser servicial la persona porque hay un interés, en el caso del trabajo hay un interés económico y entonces hay una autoridad como un jefe al que le debes de servir, pero sabes perfectamente bien que te conviene porque vas a recibir un salario y no quieres estar en pleitos o en contra de tu jefe porque no te conviene económicamente. Lo mismo puede pasar en la escuela. Hay autoridades dentro de la escuela que las cristianas se pueden sujetar a sus maestros, a sus directores. Lo hacen por respeto y para no tener problemas porque también de la misma forma conviene tener esa actitud servicial. Pero el problema, y yo creo que todos los problemas debemos de verlos desde el núcleo familiar, desde el centro de nuestras vidas, que es cómo somos en nuestra casa, cómo somos en nuestra familia, porque es ahí donde somos tal y como somos, sin aparentar, sin nada, hermana. Ahí la familia nos conoce sin maquillaje, la familia nos conoce cómo hablamos, cómo nos expresamos, cuáles son nuestras actividades, a qué hora nos levantamos, a qué hora nos dormimos, qué carácter tenemos, cómo nos expresamos de otras personas. Todo está en el hogar, todo empieza desde casa. Es ahí donde yo me quiero concentrar. Esa mala actitud de que me aleja de ser una sierva en mi hogar, porque ahí es donde realmente soy como soy y aparentemente nadie me ve. Se me olvida lo primero, que Dios me ve, y lo segundo, que tengo una familia que también me está observando. Entonces, vamos a ver estas 3 malas actitudes y cuando se nos pide algo, cómo somos, cuando alguien nos corrige, como por ejemplo las que somos casadas, cuando un esposo nos corrige, también cómo actuamos cuando un esposo nos corrige, o en el caso de las señoritas, cuando papá o mamá pide un favor o corrige. Entonces la primera mala actitud es cuando se te pide un favor que sabes que alguien más lo puede hacer, pero te lo piden a ti constantemente. ¿Cómo es tu actitud? Aquí recordemos, hermanas, que estamos hablando de malas actitudes. Entonces, aquí estamos viendo cómo es tu actitud cuando se te pide un favor que tú sabes que otra persona tiene la capacidad o el tiempo o la posibilidad de hacerlo, pero no se lo piden a otra persona, sino te lo piden a ti, en tu hogar. Piensa en esto, hermana que es casada, las señoritas con tus padres, piensa en esto cuando sabes perfectamente que estás en un momento que se te pide un favor, que se te pide que hagas algo. ¿Cómo es tu actitud? Por otro lado, hermana, vemos que la mala actitud es inmediatamente enojarte. Esa sería como la base principal de la mala actitud cuando se te pide un favor, que sabes que otra persona lo puede hacer o está al alcance de hacerlo por sí mismo o por sí misma, pero te lo piden a ti, a pesar que tú estés ocupada, tengas otros planes o estés haciendo otras cosas. El hecho de que te pidan a ti algo y tú creas que están aprovechándose de ti, están pidiéndote algo y que tú no tienes en ese momento la posibilidad de hacerlo o estás ocupada y no están pensando en tus ocupaciones, ¿cómo actúas? La mala actitud, la mala actitud que es como la principal mala actitud, es enojarte. Esa es la principal mala actitud que podemos tener cuando se nos pide un favor, cuando se nos pide que hagamos algo y que la persona no está pensando en nuestras actividades, sino que solamente se te está pidiendo un favor o que una actividad. La mala actitud es inmediatamente enojarte, molestarte y rechazar esa petición o ese favor o hacer caras o decir ciertas palabras o expresiones
como que no ven que estoy ocupada, que no ven que, o que no ves que tú lo puedes hacer, o ciertas expresiones que están detonando y que están expresando que tienes una molestia porque te han pedido hacer algo que no quieres hacer. Entonces, esa primera mala actitud de enojo nos pone totalmente en contraparte de ser una sierva, totalmente. Son cosas que podemos ver del día a día que nos muestran realmente que el decir siervas es un título y no un tipo de vida. Y recordemos que Jesús, al decir que Él vino a servir, mostró con sus hechos, con sus palabras, con sus expresiones, con su rostro, con su vida, mostró que realmente Él vino a servir. Entonces, creo que dentro de la vida cristiana podemos hablar de siervos, siervas, pero ¿realmente estamos mostrando que sí tenemos una condición interna de servicio a los demás que damos a otras personas? Por eso quise comenzar con el hogar, porque es ahí donde realmente tú y yo nos vamos a examinar perfectamente bien y vamos a darnos cuenta qué tan apegada estamos a las malas actitudes y qué tan apegada estamos a un espíritu, a un corazón y de una actitud de sierva. Entonces, la mala actitud, como lo dije, es inmediatamente enojarte, enojos que pueden llevarte a palabras, a miradas, a expresiones o a hechos que muestren tu indignación, tu molestia por lo que te están pidiendo. La actitud, hermana, de una sierva es saber que yo vivo para otros y soy útil para los demás. Esto está totalmente un versus, un en contra, un antónimo. Si yo estoy diciendo que soy sierva, entonces cuando me piden un favor o que haga algo que, a pesar que yo noto que otra persona lo puede hacer por sí misma o tiene la posibilidad de pedírselo a alguien más, pero me lo están pidiendo a mí, si yo realmente me considero con Dios que soy una sierva, tanto sierva de Dios como sierva para los demás, porque Jesucristo, siervo de Dios, hizo lo que Dios le pidió, siendo Dios encarnado, el Hijo de Dios, hizo lo que su Padre le pidió, pero no solamente lo que su Padre le pidió, sino que fue siervo de Dios Altísimo Padre, pero también fue siervo de los hombres. Por eso hasta lavó los pies de sus discípulos y por eso murió en la cruz por los hombres, por los seres humanos, por muchos, dijo el Señor. Así que nosotras, al decir que somos siervas, principalmente nos estamos dirigiendo a un título de servicio a Dios. Pero en segundo plano, nos damos cuenta que somos siervas de otras personas, porque la actitud de sierva es esa. De nada me serviría decir que yo soy sierva de Dios, pero no le estoy sirviendo a alguien más. De nada me serviría que yo estuviera actuando en la iglesia como una sierva de Dios, pero en mi hogar hay enojo, hay molestia, hay malas palabras, hay contenciones, pleitos, porque me molesto cuando me piden un favor o me piden hacer algo. Entonces, la actitud de una sierva es saber que yo estoy viviendo para otros y soy útil para las demás personas. Jesús, hermana, no se enojó. El punto del enojo es este. Cuando me enojo, inmediatamente hay mujeres, hay señoritas que se enojan y no dicen nada, pero con la expresión lo están diciendo todo. Hay esposas que muchas veces dicen, no, yo me sujeto, yo obedezco, pero su rostro está molesto, entonces realmente están obedeciendo y sujetándose a su esposo con mala gana. Eso no funciona así, hermana. No se trata de hacer de labios para afuera, se trata realmente que la gente vea que lo que decimos es real, que si estoy diciendo que yo sirvo a otras personas, realmente vean que estoy sirviendo a otras personas. Si yo digo que soy sierva de Dios, estoy sirviendo a Dios, de la misma forma sirvo a otras personas que son hijas de Dios, que es mi familia en Cristo. Entonces, el enojo por completo me saca de ser una imitación a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo. Porque Jesús no se enojó cuando iba cargando la cruz. Cuando él iba caminando cargando esa cruz del Calvario, a él no se le notaba ni decía expresiones o palabras o frases que mostraran su enojo por lo que otros
habían hecho con él o lo que Dios, el Padre, le había pedido que hiciera, porque él vino a hacer la voluntad del Padre, o sea, fue voluntad del Padre que eso pasara. Y él no tuvo esa actitud, ese enojo, esas expresiones de molestia por hacer lo que él hizo. Él iba en esa cruz del Calvario caminando, cargando esa cruz, entristecido por ver la condición de esa ceguera espiritual que el ser humano tenía y que tenemos todavía, y ese rechazo por Jesús como el Mesías, como el Dios encarnado. Él tenía esa tristeza de lo que él sabía que él iba a padecer, pero sobrepasó su amor. Eso fue lo que hizo que pudiera llegar a ese punto, el amor de Jesucristo. Entonces vemos cómo Jesús no se enojó, a pesar que él en algún punto en su oración pidió a Dios: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya. Él, a pesar que no quería sufrir eso, porque él sabía lo que iba a padecer, y él no quería, él fue obediente a su padre y lo hizo todo por amor. Pero no iba enojado, no iba diciendo: porque yo siempre, yo he ayudado y no me ayudan, todos son injustos conmigo, se aprovechan de mí. Él no tenía en su corazón esa condición de enojo. Él tenía dolor en su corazón de que se daba cuenta que no había otra forma de que el hombre pudiera ser salvo, sino solamente por medio de un justo, que Él es el único justo y el que justifica. Y él sabía perfectamente que no había salvación para los hombres y que todos íbamos a estar perdidos sin Cristo, y que tenía que ser por medio de un sacrificio vivo y por un derramamiento de sangre de un cordero inmolado. Y él sabía: el único soy yo. Entonces él iba entristecido, pero no iba enojado. La diferencia que vemos con nosotras es que nosotras sí nos enojamos, sí nos molestamos cuando alguien nos pide algo y hay molestia, hay ese que no ves que estoy ocupada, o expresiones que muestran que no estamos teniendo ese corazón dispuesto a servir a los demás y a sacrificarnos por alguien más. La Biblia dice en Mateo 11:29, vamos a regresar un poco de hojas porque vamos a Mateo 11:29. Y en Mateo 11:29 la palabra de Dios dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Imagínate lo que Jesucristo está diciendo: lleva mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, dice el Señor. Si vas o quieres aprender de alguien, aprende de mí, dice el Señor Jesucristo. Y da sus dos características y dice que soy manso y humilde, no de labios, no solamente cuando se le preguntaba, sino él dice de corazón. Y algo bien maravilloso es que si nosotras seguimos el ejemplo de Cristo, buscando que desde nuestro corazón tengamos mansedumbre y humildad, dice: hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Y quién no de ustedes y yo desea un descanso para nuestras almas? Sobre todo cuando buscamos la paz. Y todo el mundo está buscando la paz, y todos quisiéramos tener paz con toda la gente, y que no tuviéramos tribulaciones, ni aflicciones, ni necesidades, ni enfermedades, sino que tuviéramos paz en nuestro ser. Pero muchas veces creo que la paz no viene a nuestra alma, a nuestro corazón. Yo creo que es porque no estamos haciendo lo que Jesús nos enseñó. Y desde el Evangelio nos está diciendo, el primer Evangelio de San Mateo, nos está diciendo: hazlo como yo, si quieres descanso para tu alma. Sígueme a mí, imítame a mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces creo que estamos tan desapegadas, hermanas, y esto es algo que yo reconozco, y quisiera que tú tuvieras esa humildad para reconocer que estamos muy alejadas de lo que significa ser una sierva. Y a pesar que escuchamos esos títulos, estamos alejadas, hermana, alejadas de ser siervas, porque la primera muestra de servicio debe empezar en nuestra casa, en nuestro hogar. Entonces, una mala actitud es enojarte cuando alguien te pide algo y tener totalmente por fuera el ejemplo de Jesús, que dijo: imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón.
y sígueme a mí, carga tu cruz y ve en pos de mí. Y mírame, como dice el Señor, yo lo que hice por muchos es servir a los demás, sin importar lo que me pidieran, sin importar lo que me dijeran, sin importar lo que me hicieran. Yo me di por otros y vine a servirles. Entonces, hermana, eso es orgullo, es jactancia, es vanidad, llámalo como lo quieras llamar, pero que el Dios Todopoderoso venga a servirnos y haya dado su vida por nosotras, y que nosotras nos enojemos cuando alguien nos pide algo. Creo que estamos tan lejanas de imitar a Jesucristo, hermanas. Podemos hablarlo y podemos tener palabras muy bonitas como Dios te bendiga, hermana, bendiciones, que Dios te acompañe, que Dios te guarde. Tenemos las palabras espirituales, tenemos cantos, himnos, tenemos versículos de memoria, tenemos cuadros, las que tenemos cuadros con versículos en nuestras casas, tenemos la Biblia, oramos, leemos, pero ¿qué tanto nos parecemos en este punto a Jesucristo? ¿Qué tanto nuestras malas actitudes sobrepasan nuestro espíritu, que se supone que debería de ser de una sierva? Porque tenemos el ejemplo de nuestro Salvador. Entonces, Él nos muestra y nos dice en Mateo 11:29 que llevemos el yugo de Jesucristo sobre nosotras y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Aquí creo que es empezar a meditar un poco. ¿Cómo actúo yo? Y tú lo debes de hacer en tu vida personal. ¿Cómo estás actuando, hermana, cuando se te pide algo en tu hogar? ¿Cuál es tu expresión de tu rostro? ¿Muestras esa mansedumbre? ¿Muestras esa humildad para que no te importe si la persona lo pudo haber hecho solo o sola? Si estás cansada o no estás cansada. ¿Cómo está tu corazón? ¿Realmente eres humilde? ¿Contestas con amor, con humildad, con mansedumbre? ¿O hay enojo, hay coraje? Ahí empiezas a tener también una raíz de amargura, porque empiezas a sentir todos se aprovechan de mí, nadie piensa en mí, yo tengo mis planes, yo tengo mi vida, y pareciera que nadie piensa en lo que yo quiero, en lo que yo siento, en lo que yo hago. Todos piden favores y yo siempre tengo que estar dispuesta para las demás personas, y si digo que no, se enojan conmigo, y entonces empiezas con toda esa batalla emocional y toda esa batalla en tu mente, y se te olvida que Jesús dijo que seas mansa y humilde de corazón, porque Él es así y Él te vino a mostrar el ejemplo que quiere que tú hagas aquí en la tierra para hacer una diferencia. Después, hermana, creo que se nos olvida o no queremos recordarlo. Tal vez sí lo tenemos ahí en mente, pero no queremos recordarlo. Es simplemente porque no nos gusta, porque no queremos hacerlo. O sea, creo que este punto de ser mansa y humilde, hay muchas que dicen, pues sí, soy mansa, hermana, pero no soy mensa. Y eso no te debe quizá ahorita te ríes y dices, ay, sí, no soy, yo soy mansa, pero no soy mensa. Podrá ser una broma, podrá ser risa, pero te aleja de realmente ser humilde de corazón. Entonces, así como yo tengo muchas hermanas que me dicen, bueno, hermana, es que sí doy, sí perdono, sí ayudo, sí sirvo, pero ya se encajaron conmigo, pero ya como que siempre me piden a mí, como que saben que yo no digo que no, entonces siempre están conmigo. Y bueno, si así es la condición, pues entonces quiere decir que nos parecemos más a Jesucristo, ¿no? Porque Él siempre dio todo, siempre hasta su vida. Entonces, el decir por qué tanto tengo que dar yo es como si fuéramos mejor que Jesús. Y ahí es en donde vemos que estamos muy mal enfocadas y muy equivocadas. Cuando hablo de que no nos gusta, no queremos hacerlo, es la realidad. Cuando no queremos cambiar, cuando sale nuestro coraje, cuando sale nuestra carne, cuando queremos defendernos, cuando queremos gritar, pelear, contestar, es porque realmente no nos queremos sentir quizá débiles ante otras personas. Pero Jesús nunca pensó así. Él no dijo, van a ver mi debilidad,
van a decir que no lo puedo hacer, van a creer que no puedo resucitar. Él nunca pensó en que la gente viera su debilidad, sino todo lo contrario. Él quiso ser así para darnos ese ejemplo y entender que quien le levantó de los muertos fue Dios, que Él es el Todopoderoso, y Él, si decía legión de ángeles vengan, mataba a Pilato, a Caifás y a todos los demás, y que Él tenía el poder de hacer todo, pero que Él quiso. Y es donde yo te digo que es nuestro problema. No queremos, no nos gusta. Sin embargo, Jesús sí quiso, sí lo hizo. ¿Qué fue el ingrediente que le llevó a Jesucristo a soportarlo y ser ese siervo? Y no necesitamos un secreto, ni que venga un profeta a revelarnos, ni estudiar mucho la Biblia intensamente para entender por qué lo hizo Jesús y cómo lo hizo. Porque la palabra se resume a amor. Entonces Jesús lo dio todo por amor, Jesús perdonó por amor, Jesús sirvió por amor, Jesús fue manso y humilde por amor, Jesús perdonó las ofensas de los demás por amor, soportó, le dolió y aguantó, y todo lo hizo, hermanas, por amor. Entonces realmente no necesitamos estar, ay Señor, ayúdame para poder ser una sierva, Señor, tengo que leer tanto, tengo que hacer tantos devocionales para poder comprender, o para que tú me conviertas en una sierva. No es así, hermana, no es por lectura, por ayunos, es por una sola cosa que está faltando en nuestro corazón, y se llama amor. Cuando tú amas las cosas que Dios te da, cuando amas a Dios, hasta le obedeces de buena forma a esas expresiones de que, oye, ¿por qué te vistes de falda todo el tiempo? Porque en mi iglesia me lo piden, o porque lo tengo que hacer porque soy cristiana. Esas expresiones, hermana, están tan fuera del amor, porque Dios dijo que si lo amamos, Jesucristo, fueron palabras de Él, dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, realmente el obedecerle a Dios no es porque la iglesia me lo pida, no es porque mi familia me lo pide, no es porque estoy involucrada en el cristianismo, no, es porque Jesús murió en la cruz por mí, yo le amo, y porque yo le amo quiero agradar su corazón, y una forma de agradar su corazón de mi Salvador es obedeciendo cada vez que Él me habla y que me pide algo. Entonces las cosas que yo cambio de mi vida es por amor. Jesús lo que hizo, todo lo que Él hizo fue por amor. Su condición de siervo lo llevó a obedecer a su Padre hasta ese sacrificio por amor al mundo. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo fue hecho por amor, todo se hizo por amor, sacrificio por amor, fuera el enojo por amor, condición de corazón humilde y manso por amor a otras personas. Entonces vemos qué es lo que nos está faltando para poder ser imitadoras de Jesucristo y tener un corazón humilde y manso, y poder nosotras responder de muy buena manera cuando se nos pide algo en el hogar. Después, eso ya después lo aplícalo para tu trabajo, para tu escuela o para la iglesia, pero inicia en tu hogar, porque si no inicias en tu hogar, pues de nada te sirve. Entonces, si tú no estás teniendo ese espíritu, ese corazón manso y humilde de cuando se te pide algo contestar y dar de buena forma, es por falta de amor. Y al Dios de amor le podemos pedir amor y Él nos los da. Después vamos a ver el segundo punto, o la segunda mala actitud, que es cómo respondemos cuando nos ofenden. Entonces la primera fue cómo reaccionamos cuando se nos pide algo dentro del hogar, que se nos pide hacer algo, un favor, cualquier cosa que estés en tu hogar, cómo tú reaccionas. Y el segundo punto es cómo es nuestra actitud cuando alguien nos ofende. Entonces es bien importante verlo, que no aplica solo en el hogar, inicia en el hogar,
pero esto se extiende a alrededor de donde nosotras nos movemos. Por ejemplo, si las que trabajan, las que estudian o las que estamos en la iglesia involucradas, o simplemente en las redes sociales, que ya es una forma o es un medio de que podamos nosotros compartir la palabra de Dios con muchos países, y quizá dentro de perfiles públicos como el que yo tengo en Facebook. Mi perfil es público y de repente entran otras personas, y cómo podemos reaccionar a las ofensas tanto de la gente incrédula, como hasta de las mismas hermanas o hermanos que de repente en la iglesia pues no todos van a sentir ese compañerismo, o no todos son creyentes maduros espirituales. Hay carnales, hay inmaduros que siguen teniendo división, contienda, etcétera. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud cuando alguien nos ofende? Y para eso, hermana, vamos a ver cuál sería la mala actitud cuando alguien nos ofende. Si alguien nos ofende, la mala actitud, por supuesto, es ofender también. ¿Por qué no? Si me ofendieron, pues yo también respondo. Contestar el agravio, contestar la ofensa, gritar enojada, ¿verdad? Insultar a la persona, o ya llevarlo a un pleito. Entonces, esta es nuestra mala actitud si alguien nos ofende. Pelear, ofender, contestar, gritar o insultar se convierte en la mala actitud cuando alguien nos ofende. Sin embargo, vamos a ir a la palabra de Dios, a Mateo 27, versículo 11. Y en Mateo 27, versículo 11, vamos a ver el ejemplo del gran siervo, que es Jesucristo. Mateo 27, versículo 11. Comenzamos desde el versículo 11 y dice: Jesús pues estaba en pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, ahí viene lo que dice la palabra de Dios de su actitud de siervo. Y mira, hermana, qué maravilloso ejemplo. Y dice: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Léelo en tu Biblia. Lee cómo dice la palabra de Dios. Acusado. En esas acusaciones estaban dando falso testimonio, estaban acusando, estaban blasfemando, estaban lastimándolo, lo estaban insultando, lo estaban escupiendo, llegaron a bofetearlo, lo estaban injuriando, estaban diciendo como lo estaban tratando peor que un pecador, cuando era el Mesías, cuando es el Mesías, cuando es Dios. Pero aún así, aquellos que según conocían de la ley, los judíos, los sacerdotes, estaban injuriándolo, lo estaban acusando. Sin embargo, él nada respondió. Pilato entonces le dijo: no, oyes cuántas cosas testifican contra ti. Imagínate de toda esa bulla, toda esa gente gritando, diciendo lo peor para él. Y Pilato se queda viendo la reacción, la actitud de Jesús, y se da cuenta que él simplemente nada responde. Y le dice entonces Pilato: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y él dice: pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Cuando Dios nos muestra en su palabra que quiere que nosotros seamos la sal de la tierra, la luz de este mundo, es para que la gente realmente se maraville, para que pueda haber una diferencia entre una hija de Dios y alguien incrédula, entre la gente mundana, la gente que vive para el mundo por sus deseos, por sus codicias, por sus vanidades, y la gente que hemos recibido a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, y que ahora entendemos que tenemos una nueva naturaleza, somos una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron y que todo está hecho nuevo por la gracia de Dios. Y entonces ahora yo tengo que expresar a los demás: hay alguien distinto en mí. Ya no soy la misma de antes, ya no soy Ana, la que no tenía a Cristo, la que vivía para este mundo. Ahora soy Ana, la que está viviendo para su Dios, Ana, la que tiene fe en Jesucristo, Ana, quien tiene un destino eterno, y así en cada una de ustedes. Pero aquí vemos en esta historia cómo Pilato y toda la gente está ahí insultándolo, ofendiéndolo, pero él nada responde, y Pilato puede voltear y decirle: ¿qué no estás escuchando todo? O sea,
¿Qué no vas a hacer nada? Porque ante los ojos de las personas del mundo, si te ofenden, ofende. Si te engañan, engaña. Si te traicionan, traiciona. Si te mienten, les mientes. Si te roban, róbales. Así es la mente del mundo, hermana. Y así podemos ver cómo el mundo se está corrompiendo cada día más porque la gente está pensando en sí misma y no tienen amor por nadie y solamente están diciendo, bueno, tú me la hiciste, ahora tú me la pagas. Y ese dicho, hermana, esa frase, creo que la conocemos todas. Eso está siempre. Tú me lo hiciste, tú me la pagas. Ahora va la mía y vas a ver quién soy yo. ¿Ves? Perdón, como que se volvió a conectar aquí. Esas expresiones deberían de estar para la gente incrédula, pero no para una hija de Dios. El ejemplo de Jesucristo delante de la gente que le ofendía era no responder palabra alguna. No respondió nada al grado de que Pilato se maravilló y no entendía cómo era posible al ver tanto insulto, tanta ofensa y que Jesús se quedara callado. Ahí es cuando nos damos cuenta, hermana, si realmente somos siervas o tenemos malas actitudes. Él no dijo nada. Y a pesar, hermanas, que tenemos este gran ejemplo de un siervo, cómo no dijo nada a la ofensa de las personas, y a pesar que no nada más el ejemplo de nuestro Salvador, sino que podemos ver textos en la Biblia como Proverbios, mira Proverbios 18, vemos Proverbios 18 y tenemos el ejemplo de Jesús, pero no nada más tenemos el ejemplo de Jesús, también tenemos versículos, que son muchos, pero que yo nada más por tiempo te voy a dar estos. Proverbios 18:6 dice, los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. Estamos viendo que realmente una persona necia es alguien que trae con sus palabras pleitos, problemas y ofensas también. También podemos ver en Proverbios 15:18, en Proverbios 15:18 podemos ver también que dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Alguien iracundo, alguien que quiere pelear, alguien que quiere problemas, pues va a empezar con sus labios, va a empezar a ofender y la otra persona, si también es iracunda, tendrá sus ofensas también y van a promover una contienda, pero lo que dice adelante es, mas el que tarde en airarse apacigua la rencilla. Alguien también sabia es aquella persona que calla. Cuando alguien le ofende, esa persona sabia es alguien que no quiere llevar una situación, unas palabras a un pleito. Y mira, hermana, cuántas familias por empezar a discutir verbalmente, ya ni siquiera los esposos pueden dormir juntos. ¿Cuántos hijos con padres, cuántos padres han perdido el corazón de sus hijos? ¿Cuántos hijos han perdido el corazón también de sus padres por las palabras? Porque las palabras traen rencilla, traen contienda, traen ofensa, traen problemas. Y así podemos ver hasta divorcios y así podemos ver hasta abandonos de padres o de madres, que todo empezó por problemas de las palabras, porque hubo alguien que no cayó. Hubo alguien que no tenía un corazón dispuesto a seguir a Jesucristo, a imitarlo a Él con mansedumbre y humildad. Alguien que no pudo soportar la ofensa de otra persona y pensó más en su egoísmo, pensó más en su orgullo que en ser imitadora de su Salvador. Qué triste, ¿verdad? Nos estamos dando cuenta que estamos tan lejos de ser siervas y que solamente los títulos se compran, pero no se practican. Mira Primera de Pedro 2. En Primera de Pedro 2. Y eso, hermana, no creas que nada más ahorita que estás escuchando esto, que quizá puedas decir, híjole, ¿es verdad lo que me está pasando a mí? Pues yo creo que le pasa a muchas cristianas, aún siendo hijas de pastores, aún siendo esposas de pastores, aún siendo miembros activos de la iglesia, aún siendo tremendas ganadoras de almas, porque como lo dije desde un principio, el punto es ver desde el núcleo familiar para ver realmente cuál es nuestra condición. Primera de Pedro 2:23 dice la palabra del Señor, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Imagínate eso. ¿Realmente nosotras somos así? ¿Realmente cuando alguien nos amenaza nos quedamos calladas? ¿Cuando alguien nos ofende nos quedamos calladas? ¿Cuando alguien nos injuria nos quedamos calladas? ¿Cuando alguien nos critica nos quedamos calladas? ¿Cuando alguien nos juzga nos quedamos calladas?
y le damos esa causa a nuestro Salvador y le decimos, tú eres el juez de la tierra, tú encárgate de aquellos que me están ofendiendo, de mis enemigos. La venganza, Dios, está en tus manos. Tuya es la venganza, oh Señor. ¿Realmente actuamos así, hermanas? O empezamos, no, ahora sí, ¿cómo me voy a dejar? Mira estas frases que empecé a escribir, que yo he escuchado mucho, cuando dicen, ¿cómo me voy a dejar que me ofendan? Esa parte de que soy mansa pero no soy mensa, muchas lo dicen y realmente es porque su carácter está mostrando que sí, no hay mansedumbre. Otra frase que dicen, voy a ir a decirle a tal persona, a la hermana o al hermano, pues, ¿qué es lo que le pasa? Porque está hablando de mí. Ahora, no, ya no le voy a hablar porque me dijeron que ella dijo algo de mí. Este tipo de frases sí son coloquiales, hermana, pero son naturales y son de día a día. Son pocas a comparación de todas las frases que hay que muestran que no hay un corazón de sierva, sino que son esas malas actitudes. Me enojo, ofendo, grito, peleo cuando alguien me ofende a mí. Sin embargo, él dijo que cuando le maldecían, no respondió con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y el único que puede juzgar justamente, hermanas, es Dios. Nuestro juicio es injusto porque somos personas que no tenemos ni la sabiduría de Dios ni la justicia. O sea, si vamos al cielo, no es por nuestras obras, es porque Cristo nos justificó y hemos entrado a la vida eterna por la gracia y en fe y por fe en el nombre de Jesucristo, pero no porque hay obra justa en nosotras. Entonces nosotras no podemos juzgar justamente. Somos imperfectas, también padecemos, también pecamos, entonces no tenemos la capacidad de un juicio justo como lo tiene nuestro Salvador, como lo tiene nuestro Dios, nuestro Señor. Entonces cuando te juzgan, cuando te ofenden, lo mejor es, si tú quieres realmente ser una sierva, es quedarte callada y dejarle esa causa al único que puede juzgar justamente, a nuestro Dios. Y el tercer punto, hermana, que les decía que es para casadas, si tú eres soltera, de todas maneras, si escuchas este punto, te va a servir cuando, si Dios te permite casarte, pues te va a ser de bendición porque te vas a acordar de este punto. Y este punto es muy importante y sobre todo yo creo que hoy en día. Quizás siempre ha sido importante, pero hoy más por la condición de las mujeres, por el tipo de actitudes que las mujeres podemos llegar a tener y cómo el mundo, el feminismo y todo también está entrando a las iglesias, aunque creamos que no. ¿Qué tan dispuesta? Este sería el tercer punto. ¿Qué tan dispuesta estás en cambiar tus horarios, tus costumbres, tus hábitos por darle a tu esposo e hijos una madre y una esposa que sirve? ¿Qué tan dispuesta estás tú de sacrificarte a ti misma? Por ejemplo, hay mujeres que dicen, yo no me levanto temprano, yo no, yo quiero descansar, porque no dormí por la bebé, no dormí por esto, entonces yo quiero descansar, no me importan los otros hijos, yo duermo hasta mediodía, hasta la tarde, hasta las 10 de la mañana, hasta el horario que quieras, pero dices, yo no me voy a levantar temprano, punto. O hay mujeres que dicen, no me gusta cocinar, no me gusta cocinar. Hay otras que dicen, yo no quiero planchar, punto. Así lo dicen, no quieren, o sea, no es algo que yo no sé y quiero aprender, no. Dicen, yo no quiero cocinar, no me gusta cocinar, yo no quiero planchar. No voy a dejar mis tiempos por ellos o mis actividades por ellos. Yo tengo que descansar bien y entonces que ellos se hagan sus cosas porque yo necesito mi tiempo de descanso. Esta es otra frase, no estoy acostumbrada a ser cariñosa y amable. Esa no soy yo, no me acostumbraron así, no crecí en una familia así, yo no soy una mujer así, yo soy una mujer más dura, yo no estoy acostumbrada a ser amorosa, cariñosa y amable. Y etcétera, etcétera. De ahí podemos sacar más frases, ¿verdad? Pero bueno, le ponemos el etcétera. Ahora es, ¿qué tan dispuesta estás de sacrificarte tú para hacer feliz a tu esposo y a tus hijos? O sea, que realmente las que dicen, yo no me levanto, yo no cocino, yo no plancho, ¿qué tanto estás tú dispuesta a sacrificar todo eso y borrarlo de tu lista
y decir, lo voy a hacer porque quiero que él sea feliz, lo voy a hacer porque quiero que ellos estén felices y se sientan bien. ¿Qué tan dispuesta estarías tú de sacrificar todo lo que dices que no eres o no te gusta hacer por darle felicidad y servicio, sobre todo a tu esposo y a tus hijos? Bueno, los ayunos, las largas oraciones de Jesucristo, el dolor, el dejar su reino, su comodidad en su trono, sus ángeles sirviéndole día y noche, todo dejado para que ahora Él viniera a la tierra y sirviera a los demás y se sacrificara por darles a muchos. Dentro de esos muchos estoy yo y estás tú. Me imagino si tú ya has recibido a Cristo como tu único y suficiente Salvador y sabes que 100% cuando mueras vas a ir al cielo, entonces estás dentro de esos muchos, no de los 144,000, ¿verdad? Eso está totalmente una doctrina falsa. Pero Él dejó todo eso. Él bien pudo haber dicho, es mi trono, que vaya alguien más. ¿Yo por qué tengo que padecer? Yo, Señor, pues, Padre, tú me hiciste tu hijo, entonces ¿cómo quieres que ahora yo haga esto? Pero Él no lo hizo así. Volvemos a lo mismo, el ingrediente fue el amor. Y muchas cristianas, no estoy hablando a mundanas, hermanas, estoy hablando a cristianas, muchas esposas, muchas madres, tienen estas frases. No, yo no quiero planchar, yo no quiero cocinar, a mí no me gusta lavar trastes, yo no limpio casas, yo no voy a cuidar a los niños así, yo no me voy a despertar a la madrugada, yo me tengo que dar mis tiempos, yo tengo que hacer mis cosas, yo tengo que tener mi momento. Y empiezan a tener esas frases y yo digo, ¿cómo? ¿No van a sacrificarse un poquito a sí mismas por servirle al esposo? A él le gusta algo y a mí no me gusta, pero yo lo voy a hacer para que él sea feliz. En verdad, en nuestro corazón está tan sucio y tan contaminado para decir, pues a él le gusta, a mí no me gusta, pero lo siento, yo soy así y no pienso cambiar. Hermana, eso no es de una cristiana, eso no es de una hija de Dios y mucho menos de una sierva. Yo cambio no porque hay cosas que yo quiera cambiar, porque hay cosas que yo me quiero aferrar y hay cosas que a mí me gustan, pero yo voy a cambiar porque voy a sacrificar mi yo para darle a él, a mi esposo o a mis hijos, felicidad, tranquilidad, amor, acción, muestra de mi cariño, pero también de mi servicio a ellos, para que ellos digan, bueno, mamá no sabía hacerlo, pero lo hizo. Mamá lo hizo mejor, mamá se esmeró, mamá trabajó en esto, mamá me hizo esto, mamá me hizo el otro. Y te hablo de cosas tan sencillas que pudieran ser, pero el hecho es, no quiero y no me gusta. Y eso, hermana, está totalmente fuera de lo que es una sierva. Porque yo te aseguro que a Jesús no le gustó esa muerte y que también no lo quería hacer. Él mismo lo dijo a su padre. Padre, si es posible, quita de mí esta copa. Porque él estaba diciendo, yo no quiero morir así. Y de repente llegamos nosotras que nos llamamos hijas de Dios o siervas y decimos, no, yo no quiero, no me gusta y no lo voy a hacer y no voy a cambiar. Y eso, hermana, para mí es una muy mala actitud que aleja por completo a una cristiana, una hija de Dios, de ser una sierva. Se me hace algo más mundano y carnal que lo mundano y carnal. Porque te digo una cosa y termino con esto. Hay un ejemplo de siervo. Es Jesús. Hay una guía, un manual, que es la Biblia. Y hay un ayudador y un consolador, que es el Espíritu Santo. Si no lo estamos haciendo, si tu esposo no está viendo una sierva en su hogar, si tu esposo no está viendo una mujer que se sacrifica para darle a él felicidad, si tus hijos no están viendo a alguna mamá que está sirviendo tanto a Dios, eso es lo principal, hermanas, porque estamos hablando de las actitudes en el núcleo familiar, porque como lo dije, ¿de qué te serviría servir en tu iglesia, en tu ruta, en el canto, en la escuela dominical, en la cuna, si con tu propia casa no lo estás haciendo? La Biblia dice que primeramente la casa
porque si no somos como incrédulas. Entonces, dejemos de aparentar y examinemos nuestra vida en nuestra familia. Si tus hijos y tu esposo no están mirando eso de ti, que ellos saben, ella está aguantando, ella está soportando, ella no está gritando, ella no está diciendo nada, y ella siempre nos está dando a nosotros. ¡Wow! Así estaba alguien imitando a Jesús. Y por eso les llamaron en Antioquía a los primeros cristianos. No porque ellos se pusieron el título, sino que vieron que ellos estaban imitando las obras de Cristo. Y entonces para los demás eran Cristos pequeños. Y les llamaron por primera vez cristianos. ¿Realmente somos cristianas? ¿Realmente somos siervas? Y comenzamos con esta clase con 3 malas actitudes. La primera, que es cómo reaccionas, cómo actúas cuando alguien te pide que hagas algo. La segunda, cómo respondes o cómo actúas a las ofensas, críticas, juicios de las demás personas. Y la tercera, ¿qué tanto estás dispuesta a sacrificar para que tu esposo y tus hijos vean que les estás sirviendo? 3 puntos importantes que pueden cambiar nuestra vida y no nada más eso, nuestra familia, nuestra actitud, nuestra bendición y muchas cosas más. Bueno, y con esto termino y quiero terminar con una oración. Inclinen su rostro. Les doy gracias a las hermanas que se conectaron. El internet de repente está aquí variante, yo creo que allá también, pero gracias que se conectaron, que pudieron ver la clase en vivo. Y bueno, tienes tiempo para poder repetirla y poder tomar nota si no te dio tiempo de tomar nota. Y si estás viendo esto después, pues qué bendición que puedas tomar nota, señorita. No eches en saco roto todas estas palabras, porque un día que seas esposa te va a servir. Y las que somos esposas creo que tenemos mucho que cambiar. Pero sobre todas las cosas, todas somos o debemos de ser una sierva. ¿Y qué tanto están en la balanza? ¿Tus actitudes de sierva o tus malas actitudes? Gracias, hermana Lore, gracias por permitirme la enseñanza en tu página. Y vamos a terminar con una oración. Gracias. Señor y Padre nuestro, gracias porque todo esto, Señor, que nos muestras es tu ejemplo, Padre. No hay mayor ejemplo que el que nos has dado tu Padre Santo. Perdónanos por estar tan lejos de ser imitadoras de nuestro Salvador. Perdónanos, Señor, si la carne, la inmadurez espiritual, la falta de sabiduría, la necedad nos lleva, Señor, a tener malas actitudes y no tener actitudes de siervas. Padre, pero como lo has mencionado, Señor, y nos los has permitido aprender, tenemos un gran ejemplo, que eres tú, Señor. Tenemos un manual, que es tu palabra, y tenemos un ayudador y consolador, que es tu Espíritu Santo. Si no lo estamos experimentando, quizás es porque no queremos hacerlo o no nos gusta hacerlo, pero no es porque no podamos. Ayúdanos, Señor, en cada paso que demos a convertirnos en una sierva en el hogar, una sierva en la iglesia, una sierva en todos los lugares en donde me vean, para que otros se puedan maravillar que hay algo diferente en mí, hay algo diferente en mis hermanas, y eso es nuestro Salvador. Gracias, Cristo, y para usted la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermana, gracias, Marina, gracias por el comentario. No puedo ver todos, pero los poquitos que vi, muchas gracias. Que Dios me las bendiga y seguimos en contacto con esta serie de clases titulada Malas actitudes, actitudes de siervas. Una enseñanza cada mes por esta página de Un Plan Divino de la hermana Lore. Gracias, que Dios las bendiga.